Mi nombre es Franz Joseph Gold y nací en Alemania en 1758. Me conocerás como el creador o el padre de la frenología. Además, fui un anatomista y fisiólogo. Ahora la frenología es conocida como una pseudociencia. Sin embargo, mis estudios anatómicos del cerebro fueron base para la historia del mismo. Yo asociaba el comportamiento y la personalidad de las personas con la morfología de su cerebro. Estaba convencido de que las funciones mentales tenían áreas específicas del cerebro. Además, el cráneo también revelaba datos. Además de que les enseñé a diseccionar cómo debe de ser un cerebro, fibra por fibra, y no cortar como si fueran aprendices de carnicerías. Aunque mi teoría pasó al olvido, pude comprobar que ciertas funciones mentales se encuentran en ciertas áreas del cerebro. Tómenlo o déjenlo. Hasta aquí mi aporte, Joaquín. Jean-Pierre Flourens fue un biólogo fisiólogo experimental y médico francés, considerado como uno de los fundadores de la neurobiología experimental. La psicología como ciencia tuvo un mayor aporte al retomar los aportes de Jean-Pierre Flourens, quien en épocas similares al surgimiento de la frenología explicó las funciones superiores basándose en experimentos realizados con animales. Este neurólogo criticó el localizacionismo de Gall y propuso una teoría holista de la complejidad del cerebro. Su método fue riguroso y objetivo porque contemplaba la verificación de sus hipótesis por medio de las experiencias bajo control de variables, modificaciones ambientales e interpretación de los datos observados con resultados precisos. Flourens aportó el esclarecimiento de las funciones del cerebelo en la coordinación motora, inició metodologías clínicas aplicadas en neurocirugía como la extirpación de áreas cerebrales y dio paso a la rehabilitación de funciones en sus investigaciones. Las áreas cerebrales que extirpó fue llamado ablación por Flourens. Bonjour, je m'appelle Paul Roca. Yo fui reconocido por mis aportes a la psicología, pero igual quiero hablar de mis orígenes. Yo estudié literatura, física y matemáticas al mismo tiempo. Me convertí en cirujano. No, estudié medicina a los 17 años. Me convertí también en profesor de cirugía patológica. Mire, yo sé que hice mucho y puedan haber estudiantes que digan, ¿cómo es que Paul Broca hizo esto y esto y esto y yo no puedo? Ustedes pueden, yo creo en ustedes. Recuerden que cada quien tiene diferentes tiempos. También yo apoyé a Charles Darwin con su teoría del origen, sobre la selección natural, sobre el origen de las especies, porque había muchas personas que pues no. Bueno, también ayudé con mis hallazgos de la teoría de la localización de funciones de las áreas específicas del cerebro y también aporté al estudio de las afasias. También inventé el término afemia y describí 8 casos de afasia por lesión frontal izquierda. También fui tan popular en mi tiempo que ahora la zona del lóbulo frontal que gestiona el lenguaje expresivo también se le puede conocer como área de Broca. ¿Qué tal? Para que me pudieran hacer caso y tuve que respaldar eso. Yo hace muchos ayeres tuve un paciente llamado Tan, se le conoce como el paciente Tan. Tuvo un daño cerebral en dicha zona del cerebro, así que perdió el lenguaje expresivo y lo único que podía hablar era la palabra Tan, pero se le realizaron pruebas y pues de que pues sí podía expresarse, pero no podía expresarse. Nada más podía expresarse por medio de la palabra tan, pero si uno le hacía preguntas, le hacía pruebas, se podría saber de que en realidad él pensaba otras cosas. Así que pues el paciente tan es muy famoso por ello. También comencé la tendencia del concepto de dominancia cerebral y tuve muchos otros aportes, pero pues
para no hacer largo el video que me pidieron hacer. Quiero terminar con que morí en 1880. Sí, y esa es toda mi historia de mis aportes. Gracias. Creo que este paciente podría tener una disfunción en sus áreas de lenguaje de su corteza cerebral. Creo que tiene una afasia. Perdón, no me presenté. Mi nombre es Karl Wernicke. Yo fui un psiquiatra y neurólogo de origen alemán, célebre por sus aportaciones a la neuropsicología. Dentro de esas aportaciones se encuentra el contribuir de manera significativa en el esclarecimiento de patologías por daño cerebral. Además, ayudó a entender que la comprensión del lenguaje se encontraba en la parte posterior de la primera circunvalación temporal izquierda. También encontré 3 tipos de afasias. ¿Quién como yo? Perdón, es que tengo el orgullo algo alto. Esas 3 afasias son la motriz, funciones corporales dinámicas, la sensorial, trastornos de comprensión e identificación, y la conducción. Y no nos referimos a electricidad, sino a la afectación en la incidencia o repetición de frases de una o 2 palabras, aunque ya haya una comprensión de ellas. Y aunque es cierto que mi periodo ya ha acabado, pues yo nací en 1848 y fallecí en 1905, lo cierto es que yo sigo siendo relevante para la neuropsicología. Hay una frase que dice que las personas, las leyendas, mejor dicho, nunca mueren mientras haya personas que recuerden lo que hicieron. Y yo sé que todos ustedes recordarán mis grandes aportaciones y que no seré el único que haré contribuciones a la neuropsicología. Se despide Karl Wernicke. Adiós, mis futuros neuropsicólogos. Yo soy Hugo Karl Lippmann, un neurólogo y psiquiatra nacido en Berlín en 1863, y yo fui quien definió la praxia como un trastorno en la producción de movimientos aprendidos, que no es el resultado de debilidad, parálisis, incoordinación o pérdida sensorial. La praxia se manifiesta en una persona como la incapacidad para mover partes movibles del cuerpo en una forma dirigida, a pesar de que la motilidad se encuentra conservada. En 1905 hablé de un paciente que no presentaba una dificultad grave para producir movimientos voluntarios con la mano izquierda y una afasia profunda. Pero la afasia no era suficiente para explicar la apraxia y existía además un defecto en la planeación de sus movimientos. Después de esta observación es que se me consideró el primer autor en descubrir el mecanismo de la apraxia como un trastorno en la planeación de los movimientos. Mi propuesta fue que el hemisferio izquierdo es el responsable por la ejecución de los movimientos aprendidos con cualquiera de las manos. Tuve la oportunidad de estudiar a un paciente con una lesión en el cuerpo calloso, incapaz de producir movimientos aprendidos con su mano izquierda no parética, y además era incapaz de escribir y no podía colocar sus manos en la posición requerida para escribir. Este paciente también mostraba dificultades para usar herramientas y objetos. Yo supuse que el efecto de la lesión en el cuerpo calloso era desconectar la memoria de los movimientos localizados en el hemisferio izquierdo del área motora primaria del hemisferio derecho, que es el responsable del control de los movimientos voluntarios con la mano izquierda. Distinguí 3 tipos de apraxia: la apraxia cinética, la apraxia idiocinética o ideomotora y apraxia ideacional. La apraxia cinética se refiere a una pérdida de los componentes cinéticos de los engramas. Esto resulta en movimientos burdos o poco elaborados que no parecen haber sido realizados previamente. La apraxia ideomotora, descrita como la pérdida de la habilidad voluntaria para realizar movimientos previamente aprendidos. Y finalmente la apraxia ideacional, definida como un trastorno en el conocimiento ideacional, que resulta en la pérdida del enlace conceptual entre los instrumentos y sus respectivas acciones, al igual que en la habilidad para secuenciar correctamente los movimientos producidos.
Algunos movimientos pueden estar ausentes en una secuencia de movimientos o pueden estar en un orden incorrecto. O los movimientos incluso pueden ser correctos, pero producidos con un instrumento incorrecto. También propuso un modelo para explicar los tres subtipos propuestos de la apraxia. La apraxia ideacional sería una consecuencia de la pérdida de los esquemas del movimiento. El paciente realmente pierde la idea del movimiento que debe realizar. La apraxia ideomotora, por otra parte, sería una consecuencia de la desconexión entre estos esquemas de movimiento y los patrones de inervación, e implicaría una imposibilidad para traducir la idea del movimiento en un programa motor particular. Y finalmente la apraxia cinética sería consecuencia de la pérdida de los patrones de inervación. Aunado a esto, propuso un modelo para explicar los tres subtipos propuestos de apraxia. La apraxia ideacional sería una consecuencia de la pérdida de los esquemas del movimiento. El paciente realmente pierde la idea del movimiento que debe realizar. La apraxia ideomotora, por otra parte, sería una consecuencia de la desconexión entre estos esquemas de movimiento y los patrones de inervación, e implicaría una imposibilidad para traducir la idea de movimiento en un programa motor particular. Y finalmente, la apraxia cinética sería consecuencia de la pérdida de los patrones de inervación. Здравствуйте, я Alexander Luria. Yo soy un médico y neuropsicólogo ruso. Fui discípulo de Lev Vygotsky y yo fui uno de los fundadores de la neuropsicología y de la neurociencia cognitiva. Yo siempre he dicho que cuando un sistema es dañado, funciones no desaparecer. Solo existir desorganización funcional. Tak, solo existir desorganización y sistema no ser capaz de funcionar adecuadamente. Hice muchas cosas muy importantes por la neuropsicología. Pero si tengo que mencionar únicamente una de esas, sería la teoría de los sistemas funcionales. En esta teoría yo divido el cerebro en tres unidades. En la unidad 1 encontramos que se regula el tono y el estado de vigilia, y que hay una actividad mental organizada. Esto se encuentra en los núcleos de la formación reticular situados en el tronco cerebral y en el tálamo, en esta partecita de atrás. En la segunda unidad, nosotros tenemos la obtención, el procesamiento. Oh, culpa malo. No. Culpa malo. Niet. Información, procesamiento y almacenamiento del mundo exterior. También contamos con las áreas primarias receptivas, las secundarias codificadoras y las áreas terciarias que son integradoras y multimodales. Estas se encuentran ubicadas en el lóbulo occipital, parietal y temporal, que podríamos decir es toda esta parte de aquí. En la tercera y última unidad está la programación, regulación y la verificación de la actividad mental y también de la conducta. También está la intención y el propósito y la iniciativa y el control de la atención. Aquí encontramos que se controlan formas mucho más complejas de la conducta, y esto se encuentra en el lóbulo frontal. Definitivamente fui el padre de ahora una de las ciencias modernas y que ustedes jovencitos están estudiando. Así que espero que pongan mucha atención. Nos vemos.